dado que es un problema que tiene que ver con los fenómenos climatológicos y sus efectos en el campo mexicano, tiene que ver también con la conducta y la relación entre poderes. Yo quisiera entonces hacer una relación, si ustedes me lo permiten, una pequeña crónica para expresar por qué es importante que se exija al Ejecutivo la publicación de este decreto. Iniciaré diciendo que en octubre del 2010 se inició la peor sequía registrada en los últimos 70 años. Primero afectó a Chihuahua, Coahuila y Zacatecas y luego se extendió hasta alcanzar 19 estados. En febrero del 2011 se registraron heladas atípicas en el noreste del país, lo que ocasionó severas pérdidas al sector agropecuario, principalmente en Sinaloa. Después, durante el primer semestre del 2011, como una de las manifestaciones de la sequía, se registraron incendios que afectaron a más de 530,000 hectáreas, de acuerdo con el titular de la Semarnat. Solo en los primeros 3 meses y medio del año hubo 5,743 incendios forestales en todo el país. Esta es información oficial. La pesadilla continuó. Para junio y septiembre del 2011, nuevamente hubo severas heladas, pero ahora en el centro del país, afectando a 6 estados. Entre octubre del 2010 y agosto del 11, el 35% del territorio nacional, es decir, más de 1,200 municipios, estaba sufriendo una sequía meteorológica extrema. Pareciera castigo divino, por un lado, heladas e incendios, inundaciones, y la sequía sigue presente. Lo más grave, de acuerdo con la Conagua, es que no se sabe cuándo terminará. Los daños generados por los fenómenos climatológicos mencionados han impactado negativamente a diversos cultivos básicos para la alimentación nacional, como el maíz y el frijol, a la ganadería, en particular la de bovinos, a los recursos naturales, y no solo a la población rural, sino a la población nacional. Una estimación previa para febrero del 2012 destacaba que los efectos de la sequía se reflejaban entonces en la pérdida de producción de maíz por 9,000 millones de pesos y de 6,000 millones por las pérdidas en frijol. La Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario estimó desde el 2011 la muerte de alrededor de 150,000 cabezas de ganado bovino, ovino, caprino y caballar, por un equivalente del orden de los 450,000 millones de pesos. La Cámara de Diputados, asumiendo su responsabilidad y teniendo en consideración la grave situación mencionada, el 15 de diciembre del 2011 aprobamos un decreto que creaba el Fondo Especial de Atención a la Sequía por 10,000 millones de pesos. El día 22 del mismo mes, el titular del Poder Ejecutivo regresó el decreto con observaciones a la Cámara de Diputados, alegando falta de sustento constitucional. Para compensar los efectos del veto, el Ejecutivo Federal anunció hacia fines de enero del 2012 el acuerdo por el que se instruían acciones para mitigar los efectos de la sequía que atravesaban diversas entidades federativas, que consideraba recursos dentro del presupuesto para 2012 por más de 33,000 millones de pesos. El acuerdo mencionado tenía y tiene, dentro de la perspectiva de la grave situación nacional mencionada, cuando menos 2 problemas. Uno, solamente era para atender los daños derivados de la sequía y dejaba de lado los efectos negativos provocados por las inundaciones, incendios y heladas. Segundo, debido a que los programas que comprenden los 33,000 millones de pesos están sujetos a reglas de operación que son restrictivas y por lo tanto dificultan el ejercicio oportuno del gasto, la operación de tales programas a la fecha tienen un avance muy reducido de acuerdo a los productores afectados. Justamente por lo anterior, la Cámara de Diputados aprobó nuevamente en su última sesión de esta legislatura, es decir, el 30 de abril, un decreto que modifica el decreto de presupuesto de egresos de la Federación, que crea un fondo especial de recursos para atender las contingencias climáticas, ahora en 26 entidades federativas, por 15,000 millones de pesos, para ser ejercidos de manera ágil y oportuna, de acuerdo a las necesidades de los procesos productivos agropecuarios. Luego, entonces, es urgente que el titular del Poder Ejecutivo promulgue y publique el decreto anterior. De otra manera, los efectos negativos en la sociedad rural se van a agudizar con las consecuentes convulsiones sociales. La soberanía y seguridad alimentaria
seguirán deteriorándose, en perjuicio de la población nacional con menores recursos debido a la alza de precios y a la especulación, y se estarán cumpliendo con el recientemente consagrado derecho constitucional a la alimentación, que también fue aprobado por la Cámara de Diputados y por este Congreso de la Unión. Luego entonces, estamos ante una emergencia nacional, estamos ante un problema, parafraseando a Andrés Molina Enríquez, de uno de los grandes problemas nacionales en la actualidad. Creo que no debiéramos regatear el ejercicio presupuestal y la promulgación para el ejercicio presupuestal de lo que implica este decreto, de manera tal que los 26 estados afectados por la sequía, las heladas, los incendios y todas estas derivados del cambio climático, pero sobre todo del modelo económico con el que se administra este país, creo que no estaríamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Por eso, nuestro voto es a favor. Muchas gracias.